Vean, con el tiempo me estaba recordando, cuando mis hijos eran pequeños, yo le decía a Dios, no la de este príncipe, de verdad, sino que no 15, no, dame más años de vida, Padre, ¿verdad? Quiero ver crecer a mis hijos. Cuando le decía a Dios, literalmente, déjame siquiera ver a mis hijos de 15 años. Cuando llegaron a los 15 mis hijos, déjame verlos de 30. Y pónganle, no queremos dejar esta vida, ¿verdad? A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, siempre queremos vivir más. Como la película, ¿verdad? La vida es bella. Y la verdad es que, pues, el título de mi sermón también tiene que ver con parte, ahí escondidito del tiempo, es nuestro éxodo personal. Ustedes bien saben, se terminó la fiesta de panes sin levadura. Sabemos el significado, como se decía en una oración, ¿verdad? Y pues que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Si se dan cuenta, estamos a un día de haber salido de Egipto. O sea, ayer se tipifica la salida del territorio en sí de Egipto, rumbo a ese camino, hacia esa tierra que había sido prometida a Abraham. Entonces, continuamos nuestro caminar. Y Jesús dijo, en Mateo 14:6, ahí dice, póngale, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a caminar en el sendero de Dios. Y ese caminar ha comenzado desde el momento de nuestro bautismo, siendo así como nuestra existencia física, hablando en relación del tiempo, encuentra su verdadera razón de ser al momento de ponernos en camino hacia la tierra prometida que ustedes y yo buscamos, pero que también la llevamos dentro. Nuestra intención es estar en el reino de Dios. Esforcémonos por encontrar en el éxodo de Israel durante su salida de Egipto, como acabamos de tipificar, hacia esa tierra prometida, algunas reflexiones que motiven nuestro ser interior con la plena convicción de que con ello estaremos en armonía con nuestro Creador y con nuestro prójimo. El primer dato que encontramos es el de un grupo de personas formando varias familias que, habiéndose establecido en Egipto de la mano de José, han crecido de tal manera que su auge espanta al faraón. Vamos a Éxodo 1, por favor. Éxodo 1. Vamos a ver el verso 1. 1:1. Dice ahí, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Se nombra luego a cada uno de los hijos de Jacob y dice ahí el verso 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Luego, si siguen la lectura en el verso 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. El faraón en turno ya no conocía a José. Según dice la Escritura, puso sobre el pueblo de Israel ya bastante crecido y aumentado a comisarios o capataces para amargar la vida del pueblo de Dios con dura servidumbre, a tal punto de querer destruir al pueblo de Dios, como lo dicen los versos 15 y 16 ahí mismo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sufra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Hermanos, dentro de cada uno de nosotros, si lo advierten,
hay un pequeño faraón, que al igual que el de Egipto pretende tenerlo todo bajo control, que nos hace temerle al cambio y que luchará por no darnos libertad de acción, y eso, hermanos, se llama egoísmo. Este enemigo muy poderoso nos impide ver la presencia de Dios dentro de nosotros o con nosotros. Y viendo amenazada su propia seguridad, al igual que el faraón en Egipto, endurece nuestro corazón, al igual que sucedió, pero con el corazón de este ser allá en esa nación. Cuando inicié a responder al llamado de Dios hacia mí y para mí, fue y es donde también he encontrado muchas plagas, muchas dificultades, que me hacían apartarme de su camino y nuevamente dudar de su gracia, de los planes que Él estaba mostrando para mí. Seguramente como pruebas que ha ido poniendo en mi camino para fortalecer mi convicción, o simplemente como obra de la sociedad que siempre buscará apartarme de Dios para impedirme mi libertad. Pero a pesar de estas plagas, hasta el momento, hermanos, he salido victorioso, gracias al hecho de encontrarme asido de la mano de Dios y de su poder. Platicábamos el día de ayer, almorzando con algunas personas en la iglesia, Lolita puso a contarse ciertas anécdotas. Nos reímos, pero es parte de mi éxodo. Estas personas escucharon parte del éxodo de mi vida, después, antes de conocer la verdad de Dios, y en esta entrega, que poco a poco vamos tomando conciencia de que debemos de ir cambiando. Dios me elige sabiendo mi historia concreta. De hecho, Dios nos elige a cada uno de nosotros. Él nos conoce. Dios conoce mi historia concreta. Me conoce y sabe mis cualidades y mis defectos. Conoce mi historia de vida y aún así decide hacerme el llamado a una vida cristiana. Él sabe las esclavitudes que me atan al mundo y me pide, hermanos, que me libere de ellas. Debo distanciarme del mundo. Hasta cierta manera debo marcar la diferencia con el mundo para encontrar la voluntad de Dios y así poder hacer todo según su palabra. Dios, al llamarnos a una vida cristiana, nos pide abandonar muchas cosas que nos atan al mundo, a esta sociedad. Nos pide que no debemos aparentar, sino que realmente debemos hacer un proceso de conversión. Es ahí donde surge la batalla del aparentar y del ser un verdadero cristiano. Como lo acabamos de decir, los egipcios someten a los israelitas a una dura esclavitud e intenta su rey incluso, como lo acabamos de leer, acabar con la vida pujante de esos pequeños hombrecitos y mujeres, ordenando la muerte de esos varones que nacieran dentro del pueblo de los hebreos. Pero nació Moisés y luego de ser protegido realiza ante el mismo faraón, y ustedes lo han leído y lo conocemos, grandes prodigios y señales que no fueron suficientes ante el obcecado corazón de aquel personaje que sufrió incluso la muerte de su propio primogénito, y su ego, oigan, su ego no le permite abrir caminos buscando un acercamiento, sino por el contrario, cierra todas las posibilidades de un diálogo con tal de mantenerse seguro en el trono. Vamos a ver que aún los propios hebreos, una vez ya puestos en el camino hacia su liberación, vivirán con la misma tentación de volver a lo de siempre, como cada uno de nosotros, antes de afrontar el reto, el riesgo del camino de la intemperie y de su propia liberación. Ciertamente, nadie se deja de entrar, hermanos, en los caminos de la liberación si antes no se siente esclavo de algo. Y con nuestro llamamiento se da ese sentimiento de estar prisionero en nuestros propios pecados, y por tal razón buscamos la manera y la forma de salir de nuestra vieja naturaleza en busca de la tierra prometida. Esto es,
nuestro Canaán interior. Solo buscamos una tierra prometida si reconocemos esta tierra que habitamos ahora, el territorio del ego, del yo inmaduro, como algo que nos oprime, que nos limita. Hay que despertar, mantenernos atentos como las vírgenes del Evangelio, prontas a recibir al esposo, porque le esperaban con las lámparas encendidas y con suficiente aceite, por si la espera, hermanos, se hacía larga, como decía Carlitos. Vamos a Mateo 25, por favor. Mateo 25. Vamos a leer el verso 1, 25:1, luego el 9 y luego el 13. Ahí dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En el 9, mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y en el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Surge en mí, muy dentro de mi ser, un nuevo sentimiento cuando conocí la verdad de Dios. Quiero ser libre. Mi niñez y mi preadolescencia estuvo marcada por el hecho de ser el último de 10 hermanos. Póngale, 10 hermanos. Y destetado a la edad de 6 años. Es una muestra de la dependencia que mi madrecita fue creando en mí. A los 10 años me encontré con uno de estos libros, con mi primera Biblia entre mis manos. Y a los 14 ya la había leído de pasta a pasta, aunque sin comprender nada de ella. Sin embargo, era tan dependiente de otros que no podía levantar mi mirada para saludar o dar los buenos días a las visitas allá en la casa. Créanme, las personas con las que compartíamos ayer escucharon ciertas anécdotas. Yo me sigo preguntando, no sé cómo enamoré a Lolita. La verdad, yo no levantaba la cara, ahí está Lolita, pueden preguntarle. Pero yo no podía hablar, así era Arturo. Después de 2 o 3 años de leer o tener en mis manos algunos ejemplares de la revista La Pura Verdad, llegó el momento en el que me encontré a mí mismo y me pregunté el propósito de mi existencia y por qué había nacido. Empezando así a abandonar progresivamente toda dependencia infantil, mi libertad comienza a manifestarse como una de mis aspiraciones más profundas, como el pueblo de Israel allá en Egipto. Me fui tomando sumamente sensible a todo aquello que me relacionaba positiva o negativamente con el desarrollo de este nuevo sentimiento en mí y sobre todo aquello que me acercara a Dios. Quizás a eso se le llame el primer amor espiritual, por supuesto. Surgieron, como es lógico, muchas dudas, muchas ambigüedades, muchas dificultades, como quizás les pasó a cada uno de ustedes. Pero poco a poco se fue consolidando un hecho, digamos, oscuramente presentido: haber nacido para ser libre. Como cada uno de ustedes, hombres y mujeres de Dios, por el simple hecho de haber sido creados a imagen y semejanza suya. Llegan con el conocimiento de la verdad de Dios también muchas dificultades, como les pasó a cada uno de ustedes. Dificultades externas y muy internas en nuestro ser interior. El deseo de alcanzar mi mayoría de edad para tomar mis propias decisiones empieza a crear fricciones con mi madrecita, puesto que ya no hago lo que ella me ordena muchas veces. Participar de la Navidad, por ejemplo, como solía hacerlo, o acompañarla quizás a misa o a ver procesiones, sino decirle: voy a mi reunión de mi día sábado. Eso para mi madre fue bochornoso.
se marca más y de mejor manera dentro de mí aquel sentimiento de libertad o de esclavitud como un aspecto importante de mi propia personalidad. No olvidemos, hermanos, que seremos verdaderamente libres, no cuando nuestros días carezcan de alguna zozobra, óiganlo bien. Seremos verdaderamente libres, no cuando nuestros días carezcan de alguna zozobra y nuestras noches de algún desvelo y alguna congoja, sino más bien cuando estas cosas nos asedien por todas partes y nos sobrepongamos a ellas sin ataduras. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué cosas atan verdaderamente al ser humano? ¿Dónde se encuentran esos poderes ocultos? ¿Es que acaso tenemos ídolos? La misma Biblia nos da la respuesta, ya que son nuestras realidades creadas las que pueden llegar a esclavizarnos y llevarnos a cambiar nuestras prioridades, poniendo antes que a Dios y nuestro llamamiento el dinero, por ejemplo. Vamos a Mateo 6:24, leámoslo por favor. Mateo 6:24. ¿Llegaron? Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará, al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Podría también llegar a esclavizarnos el deseo de poder, el placer, la envidia y el odio. Vamos a Tito 3, en Tito 3. Tito 3. Tito es un poquito difícil de encontrar. Vean, yo lo encuentro. Está después de Timoteo. Tito 3. Verso 3 vamos a leer. Dice allí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Y vean qué triste, aborreciéndonos unos a otros. Aún podríamos llegar a ser esclavos de la letra muerta de la ley de Dios, sin llegar a conocer el espíritu de la misma, cuya esencia se basa en el amor a Dios y a nuestro prójimo. Podríamos en este caso ser fieles en sábados y fiestas santas, pero sin el deseo de servir sin amor muchas veces. El deseo de poder en cada uno de nosotros nos pueden llevar incluso a ponernos frente a Dios y retarlo para ver quién puede más. Así como en el Génesis nos narra el primer asesinato de parte de Caín contra su hermano y el deseo de venganza sin medida de Lamec. Eso lo pueden leer en Génesis 4, 8 y 24, si quieren apuntan, por favor. Génesis 4, 8 y 24, muy conocido lo de Caín y Abel, pero lo de Lamec, ahí en el verso 24. Es así como poco a poco la tierra se va llenando de violencia sin límites y nos conduce a esclavizarnos por causa de nuestros pecados. Vamos a Proverbios 5. En Proverbios 5. Ayer decía don Fernando que disculparan a veces tantas citas, pero a veces es necesario comprobar ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a Proverbios 5. Leamos ahí, por favor, el verso 22. Dice ahí, de la esclavitud del pecado. Prenderán, dice allí, al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Así comienza una verdadera batalla. La opresión del ser humano por sí mismo, en lugar de dar paz a lo que se nos instruye tanto durante los días previos a la ceremonia de la Pascua, al perdón.
Perdón para con nosotros mismos en primer lugar, puesto que no podemos perdonar a nuestros semejantes si nosotros no nos perdonamos primero. Por supuesto, después de pedir el perdón a nuestro Padre y empezar a hacer una relación de amor con nuestro prójimo y eliminar por completo aquella opresión basada en una relación de fuerza y de dominio hacia quien está a nuestro lado. Llámese nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá, el hermano en la fe, cualquiera, nuestro prójimo. La opresión del ser humano por sí mismo parece tan pronto nos olvidamos que todo poder viene de Dios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, hermanos, debemos de respetar a todo ser humano como la imagen misma de Dios, expulsando Dios si nosotros expulsamos a Dios del centro de nuestra vida, la relación que se establece entre los seres humanos no es una relación de amor, sino de opresión, de dominio, del yo nada más. Yo soy nadie más que yo. Después de nuestro autoexamen de conciencia para poder tomar la Pascua, participar, de la noche de guardar y de haber celebrado la fiesta de los panes sin levadura, hemos tipificado nuestra salida del pecado. Estamos empezando a caminar nuevamente por un año más. Le hemos dicho y mostrado a Dios que ningún camino elegido por nosotros mismos nos libra de nuestra condenación y por lo tanto nos hemos puesto a su completa disposición, requiriendo, esto sí, de toda su ayuda para alejarnos paso a paso del Egipto espiritual que continuará, no crean que quedó ahí atrás, continuará asediándonos mientras dure nuestra existencia física. Al fin y al cabo, somos seres humanos. Le hemos dicho en pocas palabras a nuestro Padre que por sí mismos no podemos salir del pecado, que nuestra vida sin Él es como vivir en una cárcel cuya puerta está custodiada por el mismo Satanás y que por lo tanto nos tome con su mano poderosa y que al igual que guió al pueblo de Israel, nos guíe a nosotros cada día de nuestra vida. Dios escucha el clamor del pueblo de Israel. Y así, hermanos, escuchan a nosotros cuando le abrimos nuestro corazón en una total entrega pletórica de humildad y sencillez. Les decía que Dios escucha y Dios ve. Miremos Éxodo 3, por favor. Éxodo 3. Y el verso 7. Dijo luego el Eterno, bien he visto, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído, escuchen, he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios, hermano, nos ve, como decía Carlitos, cada uno de nosotros estamos siendo juzgados ya. Para nosotros los bautizados no hay otra oportunidad. Estamos cada día en nuestra vida, lo que hacemos está siendo tomado en cuenta. La mirada de Dios penetra hasta lo más hondo de nosotros y escucha lo que incluso nosotros mismos no sabemos decir. Por ello la respuesta de Dios resulta paradójica a un pueblo que anhela aquella libertad. Vean, le ofrece un camino de 40 años por el desierto. Él ha escuchado lo profundo del pueblo, lo que le dice desde lo más profundo de su corazón. El clamor por una libertad externa no oculta, sino el clamor por una libertad plena del ser interior. Por ello Dios da al pueblo, antes que nada, un líder. Ya hablamos de Moisés, que ha vivido ya un camino interior de liberación de las trampas del ego. Aquel Moisés, él ha vivido en la corte del tirano, aquel que llevado por su rabia asesina a un egipcio que maltrataba a un hebreo,
Aquel que huye de la ley al desierto, aquel mismo es elegido por Dios para ser el libertador del pueblo elegido. Qué coincidencia, los 40 años que caminó el pueblo de Israel por el desierto, con los 40 años ya que yo le dije a Dios lo siguiente: si realmente me estás llamando a ser parte de tu pueblo, dame una señal, al igual que ese príncipe, algo que me haga reflexionar y advertir que tú me deseas dentro de tu cuerpo espiritual, esto es la iglesia. ¿Saben qué sucedió? Mi madre tuvo un derrame cerebral. Yo lo relacioné con mi petición. Desde aquel momento he batallado como un verdadero titán contra mi propia naturaleza, contra huestes espirituales de maldad y contra todo aquello que me impide una mejor relación con mi Dios. Allí empezó mi verdadero éxodo personal por dejar de pecar. Pero quizá, hermanos, mi inexperiencia o mi pasión por mi primer amor espiritual hizo que quizá equivocara el camino o la manera de buscar mi propia libertad, y cometí, créanme, he cometido muchos errores, de los cuales lógicamente me he arrepentido. ¿Cuántas fiestas no disfruté en familia? Muchos de ustedes lo recordarán. Y luego, puntos suspensivos. Hermanos, hay esperanza acerca de mis hijos. Y les pido perdón a cada uno de ustedes, porque quizá les he ofendido. Soy el menos digno de estar acá frente a ustedes, hablándoles de estas grandes maravillas de Dios. Pero son 40 años a través de mi propio desierto que me han ido formando, me han permitido crecer y espero seguir creciendo para servirle a Dios, conociendo más y mayor intimidades de mi Dios. ¿Para qué? Para compartirlas con ustedes. No se imaginan cuánto me gozo, verdaderamente me gozo cuando comprendo de mejor manera o la esencia espiritual de alguna escritura. Solo Dios es testigo de mi esfuerzo por preparar estas pláticas y de mis lágrimas durante la preparación de las mismas por usarme para ayudar en la predicación del Evangelio y en preparar a su pueblo, ustedes, cada uno de ustedes, para las bodas, hermanos, las bodas del Cordero. Meditemos. ¿Cuántas veces pretendemos acompañar a otros en el caminar, en este caminar, sin haber transitado nosotros antes los caminos interiores de veras? Como decía Carlitos, ¿por qué juzgamos al hermano? ¿Acaso hemos creído que Dios se fija y elige lo bello y lo santo? Y no es justificación, como lo platicaba ayer, la siguiente escritura. 1 Corintios, vamos ahí por favor. 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1, por favor. Una escritura muy trillada, bastante trillada, diría yo, que a veces quizás se pueda tomar como excusa. 1 versos 26 al 28. Ya me ganaron. Creo que ya la leyeron. Bueno, les decía, ayer lo platicaba con 2 o 3 hermanos. A veces quizás se toma como excusa, pero dice ahí, mira, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, y eso es que a veces tratamos de justificar nuestro llamamiento como para seguir pecando. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Sí, tomémoslo así, pero como decía alguien desde acá, ya con un pequeño cambio siquiera en nuestras vidas, hermanos, que se vaya notando esa sed de querer agradar a Dios en cada uno de nosotros. Nuestra mente dual nos hace no ver la totalidad
Quizá no tener misericordia y no advertimos que en lo más pecador, hermanos, se esconde lo más puro muchas veces. Pero para descubrirlo, hermanos, aprendamos, por favor, para descubrir que quizás atrás de aquel pecador hay algo bueno, se necesita la mirada de Dios. ¿Por qué dirán ustedes? Necesitamos ver a nuestro prójimo con amor. No con un deseo egoísta, no, con amor, pero un amor ágape, un amor de Dios. Moisés no fue precisamente un dechado de virtudes. Imaginémonos cómo debió sentirse tras matar al egipcio. El horror ante lo que le acababa de hacer, el pánico ante las consecuencias. ¿Qué reportaría si era descubierto? Como todos nosotros cuando pecamos, huye, hermanos, algo muy humano. Tratamos de escondernos del pecado. Huye y su vida le llevará al desierto. Ahí por donde más tarde él deberá guiar a un pueblo quejoso y asustadizo. Horas de silencio, horas de soledad allá en el desierto. Horas en las que un hombre se encuentra consigo mismo, hombre o mujer, se encuentra consigo mismo sin máscaras. Horas en las que se encuentra con nuestra verdad. Horas en las que aúllan quizás allá dentro de nosotros los lobos interiores, buscando una razón de ser. Quizá fue en aquellas horas de silencio y soledad en el desierto donde Moisés comenzó a perdonarse a sí mismo lo hecho. Esa soledad y la acogida cálida de una nueva familia serían con toda seguridad un bálsamo profundo para sus heridas personales. Y así llega un día en el que él está preparado para una revelación única. Fijémonos en los símbolos presentes en la revelación de Dios a Moisés. Una zarza que arde sin consumirse. Lo tengo acá. Lo tengo subrayado en amarillo. Una zarza que arde sin consumirse. ¿Qué es una zarza? No es una flor tan bella como esas. La zarza es una planta poco agraciada. No es hermosa ni decorativa y además pincha. Y duele ese pinchazo. Podríamos comparar esa zarza con nuestro ser interior en aquellas facetas de nuestra personalidad o nuestro carácter que no nos gustan y nos causan problemas. Aquellas cuestiones desagradables dentro de nosotros que nos pinchan, como por ejemplo el odio, el rencor, el orgullo, la envidia, o bien vicios, como decía don Fernando con la petición de oración de Esperancita del alcoholismo. Malos hábitos que de alguna manera nos cuesta o nos está costando erradicar. Llámese la mentira, el alcohol, fornicación, adulterio. Pues ahí justo ahí Dios arde, hermanos. Dios da calor y luz, pero no consume la zarza, ¿se dan cuenta? Dios da calor y luz, pero la zarza sigue ardiendo, no, se quema. Es decir, Dios se manifiesta en nuestra mayor debilidad, pero no la elimina. Quizá para que no olvidemos que somos vaso frágil, que estamos hechos y dejemos así que Él haga su obra en nosotros, que nos llenemos de humildad, que nos lleve a comprender cuánta necesidad tenemos del amor de Dios y por lo tanto esforzarnos nosotros por obedecerle. Mi propio éxodo se los he narrado en pinceladas, hermanos, y pregunto, ¿qué su éxodo personal? ¿Qué la historia de cada uno de ustedes? Hemos tipificado que salimos del pecado, ahora estamos limpios, recién hemos salido del Egipto espiritual, tipificado en el significado de la fiesta recién celebrada. Fue necesario que cada uno de nosotros tomáramos conciencia de nuestra verdadera situación emocional y espiritual. Ojalá no hayamos corrido ayer en la tarde a comprar pan ya a las panaderías. Es decir, a pecar, hermanos. No puede haber conversión si no hay un reconocimiento de una situación de pecado. Y esto, hermanos, es obra no de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios por ustedes y por mí. En segundo lugar, es preciso que renunciemos a nuestra voluntad de independencia,
que tomemos conciencia en dejarnos guiar por Dios, en dejarnos amar, en otras palabras, que renunciemos a lo que constituye el fondo mismo de nuestro pecado. Sin embargo, es necesario entender que esto se halla fuera de nuestro poder. Es necesario que Dios actúe en el corazón de cada uno de nosotros, que Dios actúe en nuestra propia historia, que Dios sea nuestra guía durante nuestro éxodo personal y pedirle con un corazón contrito y humillado que sea Él quien abra un camino donde no existe, allá en el mar, allá en el desierto, allá en nuestra soledad. Siendo cristianos, debemos hacer las de Abraham y seguir el camino de Dios hacia la tierra que Él le había prometido. Asimismo, debemos de ser nosotros, seguir luego de nuestro llamamiento y bautismo, aún en medio de tormentas de arena. Muchas veces, al igual que con el pueblo de Israel, nos parecerán caminos desconcertantes. Quizás nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? Pero debemos recordar Isaías 55:8, por favor. Vamos ahí. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Caminar, por lo tanto, de la mano de Dios, hacia esa realidad maravillosa que quizá no comprendemos ahora, pero al fin y al cabo será verdaderamente maravillosa, hermanos. Que Dios hiciera caminos donde no los haya al pueblo de Israel, le pareció una locura. Dice un poema, caminante, no hay camino, el camino se hace al andar. Dios guió a su pueblo a través de caminos en el mar, en el desierto, para que fuera creciendo, ¿qué? Que fuera creciendo su dependencia hacia Él, su fe, esa confianza en sí mismo. El creador de todo, libertador del pueblo de Israel y liberador de ustedes y de cada uno de nosotros. Hermanos, nuestra vocación es la libertad. Y vean, lo dice la Escritura. Vamos a Gálatas 5, por favor. En Gálatas 5, verso 13. Ahí dice, Gálatas 5:13, vean nuestra vocación. Dice ahí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Servíos, vean qué lindo, servíos por amor los unos a los otros. ¿Será que no se nos graban esas palabras? ¿Será tan complicado eso? Este es uno de los aspectos esenciales del verdadero evangelio. Jesús vino a anunciar a los cautivos su liberación, a devolver a los oprimidos su libertad, pero esta libertad no debe convertirse en pretexto para el libertinaje. La libertad de Cristo, hermanos, es otra. Cristo vino a proclamar los mandamientos que liberan. Sed pobres, sed pacíficos, sed misericordiosos, sed limpios de corazón, haced obras de paz. No nos quejemos ni asustemos si somos perseguidos por causa del Evangelio. Leámoslo, vamos a Mateo, por favor. Quizás cuando lo estuve parafraseando, alguno de ustedes lo sabe hasta de memoria. Mateo 5, por favor. Capítulo 5, versos del 3 al 11. Conocido como las bienaventuranzas. Pues él decía, quizás alguno lo captó desde el principio. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de la verdad de Dios, por supuesto, y de obedecer los 10 mandamientos, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Una vida así, hermanos, no es fácil. Como tampoco fue fácil para el pueblo de Dios el andar por el desierto, y mucho menos si el Espíritu de Dios no guía nuestros pensamientos y nuestras acciones. Lo que como seres humanos no podemos, lo puede el Espíritu de Dios dentro de nosotros. El Espíritu de Dios prosigue en cada cristiano un inmenso proceso de liberación, cada día de nuestra vida, de nuestro tiempo, como se decía en el sermoncillo, que dure nuestra existencia y cuando nosotros, hermanos, se lo permitamos. Al igual que el pueblo de Dios se adentró en el desierto y conforme iban avanzando sobre ese terreno caluroso y hostil, surge la queja, aquel deseo irrefrenable de volver allá atrás. La visión deformada, fruto del miedo que hace crecer en los ajos, en los ajos y las cebollas de Egipto, son mejores que esa libertad recién estrenada que exige tanto esfuerzo. Dios sabe lo que hace. Su pedagogía es de una sabiduría que ni ustedes y yo podemos entender. Atravesar el desierto, podemos comprenderlo como la necesidad de transitar las zonas áridas y difíciles de nuestro ser. Si de veras quiero ser auténticamente libre de las ataduras del ego, todo aquello de mí que rechazo, que me es desagradable, incómodo, todo eso es lo que debo explorar, pero no solo explorarlo, sino guiado por Dios y acompañado por mis hermanos, que son todos ustedes. Con su presencia, sus oraciones, nos vamos a confrontar, nos vamos a animar a seguir caminando. Será atravesando el desierto como el conjunto de tribus va forjando una conciencia de ser pueblo, y además pueblo elegido, su hermano en la fe. Pero ello sucede porque se arriesgan, hermanos, porque vamos venciendo 1000 tentaciones y adversidades, puesto que caminar por el desierto no es fácil, es arduo. ¿Conoce alguno, quizás don Fernando, la competencia llamada el Rally de París a Dakar? Ahí se realizan autos, camiones de gran tonelaje o en motos. Una competencia que une continentes, une a Europa con África, creo yo, si no estoy mal. Si no estoy mal, también toca 5 o 6 países africanos. ¿Y saben qué? Se desarrolla en el puro desierto del Sahara, en contraste con la tribu de los Tuareg, los que viven ahí, en el desierto, son los habitantes de esas áreas que conocen el desierto como la palma de sus manos. Los participantes de esa competencia disponen de muchas protecciones y personal que en caso de accidente corre en su auxilio. Devoran los kilómetros de esta dura y larguísima competencia de varios miles de kilómetros a una gran velocidad, hermanos. En cambio, el Tuareg, el que conoce el desierto, que vive el desierto, se hace amigo del mismo desierto. Vean, aprecia la belleza del desierto y conoce sus trampas mortales. Nosotros, siendo cristianos, podemos optar por atravesar la vida como un conductor de ese rally, ajenos al paisaje, sin hacer camino al andar, solo dándole al acelerador hacia adelante, sino dejando atrás kilómetros a la espera de dejar atrás lo duro, siempre atentos a lo que viene, nunca en el presente, quizá huyendo del pasado. Vivir la vida como un conductor de rally, hermanos, nos hace seres sin contacto profundo con los acontecimientos, sin relación social, como se decía ayer, con las personas, solo pensando en nosotros mismos, en cómo llegar a la meta, en cómo sobrevivir en ese clima tan inhóspito y llegar primero. Así pasaron junto al hombre herido, el sacerdote y el levita, ¿se recuerdan?
ajenos, escudados en sus rutinas y prisas, para no afrontar sus miedos, para no salirse del camino trazado que ofrece seguridad. Solo el samaritano permitió que la vida, tal y como es, saliese a su encuentro y esto le movilizó. Podemos cumplir muchas normas, hermanos. Podemos elaborar muchos proyectos de todo tipo, pero si seguimos anclados en nuestro ego, todos nuestros planes no son del agrado y no van a llevar la aprobación de Dios. Debemos ser como esos habitantes del desierto, como los tuareg, que en sus caravanas de camellos se hacen uno con el paisaje. Aunque quedan vulnerables en su diario caminar por el desierto, lo viven, lo disfrutan y lo sufren también, pero saben que en cualquier sitio o adentrándose aún más podrían encontrar un oasis, algún pozo de agua fresca. Así debe ser nuestro caminar espiritual en medio de nuestros problemas y dificultades, puesto que quien camina su propio éxodo interior de la mano de Dios, en una plena confianza hacia nuestro Hacedor, quien conoce nuestras fortalezas y debilidades, nos llenará aún más de su espíritu. Debemos pedirle que nos llene de su espíritu, de esa fuerza vivificante que al igual que al nómada de esa tribu, le brinda un sorbo de agua fresca. Si Dios es nuestra guía, hermanos, todo camino cerrado llegará a abrirse. Podremos ver agua salir de la roca y encontraremos abundante alimento espiritual. No obstante, todo ello no quiere decir que desaparezcan las dificultades, los cansancios, las desorientaciones, los problemas, las pruebas. Nuestro ego siempre se queja, siempre estará intentando sobrevivir y para ello va a crear dramas o se camuflajeará de mil maneras con tal que no demos el paso siguiente hacia la verdadera libertad que nos conecta con nuestra esencia, que nos permite ser un hombre o mujer con plena convicción y confianza en Dios. Todo cristiano que permanece fiel a su llamamiento y busca la manera de sacarle provecho aún a cualquier circunstancia, por dura y negativa o fuerte que sea, es porque está siendo, hermanos, formado para nacer de lo alto. Quizá estamos atravesando situaciones muy complicadas. Sentimos que se prolonga cada vez más nuestro desierto espiritual, pero hermanos, ahí está Dios. Ahí va Dios con ustedes y conmigo. Ahí va Dios acompañándonos. Salir al desierto es ir por la vida atravesando una aparente muerte, pero confiemos que siempre podremos encontrar un nuevo nacimiento y no faltarán pozos de aguas cristalinas en el camino. Un hermano que le diga, vamos, sigamos adelante, que ponga su hombro para que usted llore en su hombro. El manantial lo llevamos dentro, ustedes y yo, como Jesús le dijo a la samaritana. Vamos a Juan, por favor, Juan 4. Juan 4. Vamos a leer los versos 9, 10. Luego 13 y 14. Juan 4, 9, 10. Dice allí, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vean los versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua. O sea,
Si nosotros llevamos esa fuente de agua que salte para vida eterna. La mejor universidad, hermanos, es nuestra propia vida. La experiencia, las pruebas y dificultades, lejos de agobiarnos, vienen a ser como una escuela para formar en nosotros el carácter de Dios. Por eso Dios puso a los israelitas en el camino. Dios nos pone en el camino a ustedes y a mí. Cada día que Dios nos brinda, tomémoslo, lo escuchamos acá como un regalo. Vean su presencia acá. Saúl no pudo venir ahora, ustedes están acá. Nos da como un regalo para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, puesto que nuestra vida es el camino en donde no pasarán miles de cosas que vendrán a formar ese carácter. Nunca nos demos por vencidos. Dejemos de quejarnos. El pueblo de Israel, al poquito rato de salir de Egipto, ya se estaba quejando. Estaba echando de menos los ajos y las cebollas de aquel lugar. Podemos advertir a través de su ejemplo cómo Dios siempre les fue fiel y ellos le faltaban de continuo. Y es que el ego, hermanos, dentro de nosotros se resiste a morir, nos nubla nuestra vista y nos tapa los oídos y el entendimiento siempre que pueda. Les cuento manera de anécdota. Vean, en plena fiesta de panes sin levadura, fui invitado a una actividad en la planta. ¿Saben qué había de comer? Un marranote así estaba, ¿verdad? Destazándolo allí, ¿verdad? Y me dice mi jefe, Arturo, ¿ve a almorzar? No, fíjate, le digo, yo no como marrano, ¿verdad? Entonces, pues anda, mira, ahí están las refacciones, están los panitos y los jugos. Bueno, ahí estaban los panes también, ¿verdad? Le digo, fíjate, no como pan, no come ni pan. No, él es cristiano, o sea, evangélico, ¿verdad? Entonces, fíjate que estoy en mis días de panes sin levadura. Si me entendió o no me entendió, no sé, ¿verdad? Pero entonces entonces, tomate juguito, así me tomé 2 juguitos, ¿verdad? Pero vean, ahí están presentes las pruebas. Y tenemos que tener el carácter para decir lo que somos, lo que realmente creemos. Tuve que caminar para regresarme hacia la planta, ¿verdad? Que es un sitio de retirar la planta. 40 minutos hice caminando, pero fui a almorzar allá mi ensaladita, ¿verdad? Pero no, estuve siempre pendiente. Créame, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Un barquillo o algo nos hemos comido durante la fiesta panes sin levadura. Ya cuando pegamos la mordida nos acordamos, ¿verdad? Pero este año se fue en blanco para mí, gracias a Dios. Como el pueblo logró caminar de la mano de Moisés y ver abrirse el mar ante sus ojos, nosotros debemos caminar de la mano de Dios y veremos grandes prodigios y milagros en nuestra vida. Gocémonos en su presencia, hermanos, y observaremos cómo una a una van siendo derribadas todas aquellas barreras que impiden nuestro desarrollo espiritual. No permitamos que nos asalte la tentación de sentarnos a la vera del camino y descansar. Siempre podremos encontrar una sombra en el camino que nos invite, hermanos, a detener la marcha. Cuidado, cuidado con esa sombra en el camino. Esa sombra puede ser el miedo o la duda. Puede que pensemos que ya hemos caminado lo suficiente y nos atrevamos a descansar, a sentarnos por un breve tiempo. Podría ser la sombra del perfeccionismo. Solo yo soy. Y tantas situaciones que pretenderán que dejemos de caminar, que no avancemos. Nuestra vieja naturaleza que ya dejamos atrás, así es, ¿verdad? Empezamos a caminar ahora. Esa vieja naturaleza siente horror ante la semilla del Espíritu de Dios en nuestros corazones y con situaciones muy sutiles podría hacernos creer que con cumplir ciertas normas o hábitos cristianos ya estamos listos para el reino de Dios. Cuidado, Pablo lo dijo y yo también lo repito. Quien se cree estar firme, mire que no caiga. Podríamos convertirnos sin percibirlo en fariseos satisfechos de nosotros mismos, incluso con derecho a juzgar de mala fe a nuestros hermanos y creernos ya con alitas nosotros, perfectos, solo nosotros. Por eso Jesús no le dijo a la samaritana que a Dios se le adora solo en el templo de Jerusalén o en un monte, sino que le dijo, se le adora en espíritu y en verdad.
Es decir, reconocer a Dios, dejar a Dios ser Dios, supone asumir nuestra libertad. Dejar a Dios ser Dios es comenzar reconociendo nuestra propia verdad, que somos criaturas imperfectas. Por favor, somos criaturas imperfectas que no podemos saberlo todo. Discúlpeme, ni don Fernando, aún ni don Israel quizá lo sabe todo. Y a veces juzgamos al que está aquí enfrente. Que nuestro conocimiento espiritual, por grande que sea, aún no nos hace perfectos, hermanos, sino en camino, discúlpeme, porque los amo, en camino a esa perfección, que siendo espirituales, sí lo vamos a lograr. Jesús siempre denunció en los evangelios el poner la norma por encima del ser humano, el hacer del templo un lugar de compra-venta. Denunció con fuerza la prostitución de lo sagrado, que hace que el hombre se sienta perfecto y se crea en posesión de la verdad, olvidándose sobre todo de la misericordia, del amor y de la justicia. No es el ser miembro de la Iglesia de Dios unida lo que nos hace estar más cerca de Dios, hermanos. Ni el hecho de cumplir con estar acá cada día sábado y haber tomado nuevamente nuestra Pascua. Ni cuánto tiempo dedicamos a la oración o al ayuno. Entonces, ¿qué dirán ustedes? Es el amor, la esencia divina, el dinamismo que nos libera y nos descubre que somos templos vivos de Dios, piedras vivas. Todo lo demás son medios, concreciones que necesitamos, pero que nunca debemos de absolutizar. Vamos a 1 Corintios, por favor. La escritura muy conocida. Capítulo 13. Quizá la estamos repitiendo acá, a veces con diferente énfasis, con diferentes situaciones. 13, no lo vamos a leer, vamos a leer del 1 al 3 y luego nos saltamos del 12 al 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Los versos 12 y 13. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora, hermanos, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Tras el largo peregrinar por el desierto, Israel contempla la tierra prometida. Moisés muere sin entrar en ella. Es curioso, ¿verdad? Casi injusto. Como me decía Marco Tulio, imagínate a Moisés lidiando con patos, chuchos, perros y cerdos y todo, y quedarse ahí, ver de lejos la tierra prometida. Moisés había sufrido la impertinencia del pueblo, había sido fiel a su misión, pero él no entra en la tierra. Podemos ver de forma simbólica el hecho de que Moisés muera justo al ver la tierra. Ahí hay un mensaje hermoso, y es el de saber dejar paso a otros, no pretender ser siempre nosotros quien está al frente de todo, no adueñarnos de un liderazgo que, hermanos, realmente pertenece solo a Dios. Él sabe los momentos, Él conoce los caminos mejor que nosotros. El pueblo ha llegado y se establece en la tierra prometida. Nosotros seguiremos caminando, quién sabe cuánto, como decía Carlitos, cuánto nos falta por recorrer. Solo sé que a Arturo le falta menos que a Carlitos, por lo menos, ¿verdad? Sé eso. Bueno, cronológicamente se puede suponer, pasan tantas cosas, ¿verdad? Sin embargo, sí, cada uno de nosotros que hemos recibido el don maravilloso de la fe, nos adueñamos de nuestro llamamiento, pero lo encerramos en nuestras propias normas y en nuestra forma de pensar,
de tal manera que nos sentimos cómodos y tranquilos, creyéndonos justos, entonces la sal, hermanos, ha perdido su sabor. De tal manera que toda la riqueza de amor que Dios derrama en nosotros, no la revertimos en el cuidado amoroso y compasivo de nuestro Dios y de cada uno de ustedes, esto es nuestro prójimo, entonces, hermanos, nuestra vida no tiene propósito vivirla. Y la sal, con nuestro amamiento, se vuelve insípida y pierde su propósito. Si habiendo gustado, igual que a Moisés, internamente el don de Dios, no sabemos reconocerlo y utilizarlo haciendo el bien, si ni siquiera pedimos o nos esforzamos porque la porción del Espíritu de Dios a través de nuestro bautismo vaya creciendo, nunca seremos luz para nuestros semejantes y esa sal se va a volver sosa, o sea, sin sabor, sin propósito. Si estamos llamados a transitar los agrestes caminos que nos llevan hacia la esencia del Evangelio y del conocimiento de la verdad de Dios, y nos conformamos con las autopistas cómodas de nuestro ego, entonces, hermanos, preguntémonos, ¿por qué estoy acá? Ustedes y yo somos sal, somos luz, y caminar, o debemos, mejor dicho, ser sal, debemos ser luz. Y caminar o transitar los caminos de nuestro ser interior nos llevará a descubrir las dosis exactas de nuestro ser. ¿Para qué? Para liberar energía y emprender el camino de la tierra prometida, viviendo así cada uno de nosotros la aventura en el éxodo del pueblo de Israel. Debemos conocernos muy bien para así saber cuáles son nuestras habilidades y nuestros dones para ponerlos al servicio de los demás. No ser egoístas y utilizarlos solo para nuestro beneficio. Así como reconocemos nuestras capacidades y nuestras virtudes, debemos conocer nuestras debilidades. Tener claro que no podemos hacerlo todo, que también necesitamos de cada uno de ustedes. En muchas ocasiones, el Nuevo Testamento compara a Cristo con Moisés, que guió al pueblo de Israel en su éxodo, pero sobre todo la carta a los hebreos. Vamos ahí, por favor. Hebreos 3. Tengan paciencia, ya vamos a terminar. Hebreos 3. Del 1 al 6, vamos a leer. Dice ahí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de todo lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos cada uno de nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para concluir, que ninguno de nosotros tengamos, dado al peregrinar por nuestro desierto, un corazón malo y endurecido que nos lleve a desertar del Dios vivo, a tener en poco nuestro llamamiento y a dejar de caminar cristianamente. Por lo cual dice el Espíritu Santo ahí en el verso 7 y el 8, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y vean ahí cerquita en el capítulo 4 de Hebreos, verso 1. Ahí se nos instruye. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, nuestro éxodo personal continúa. Solo Dios y cada uno de nosotros conoce si realmente vamos en el camino correcto o hemos decidido tomar veredas o caminos no apropiados. La tierra prometida, nuestro Canaán está a la vista. Procuremos con todo nuestro ser
que no nos pase a la de Moisés, de verla a la distancia nada más, sino que gracias a la misericordia, al perdón y al amor de Dios por ustedes y por mí, entremos en esa tierra prometida, el reino de Dios.